El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, mientras Eduardo, un millonario de traje impecable y mirada calculadora, bajaba del helicóptero frente a la que una vez fue su casa de infancia. Las paredes de la vieja mansión estaban desgastadas por el tiempo, con pintura descascarada y ventanas que parecían llorar recuerdos olvidados. Su decisión era firme. Aquella casa debía ser demolida para dar paso a un complejo moderno que duplicaría su fortuna. Sin embargo, al recorrer el camino de grava que conducía a la entrada principal, un torrente de emociones inesperadas lo golpeó con fuerza. Eduardo recordaba los juegos con su hermano menor, los gritos de su madre llamándolo a cenar, y las noches interminables, escuchando la lluvia golpear el techo de madera que ahora crujía bajo sus pasos. Su asistente, Carla, lo seguía a unos metros de distancia, tomando fotos del lugar y haciendo anotaciones para los arquitectos. Eduardo insistía en no detenerse, aunque una pequeña voz dentro de él comenzaba a cuestionar su misión de destrucción. Mientras empujaba la puerta principal, el olor a polvo, madera vieja y recuerdos inundó sus sentidos. Cada rincón parecía susurrarle historias de risas, peleas y secretos familiares. Caminó por el salón principal, observando los muebles rotos y los cuadros descoloridos. Sus dedos rozaban las paredes mientras un sentimiento de nostalgia lo atenazaba. Justo cuando estaba a punto de ordenar el inicio de la demolición, algo llamó su atención, un pequeño cajón escondido detrás del marco de un retrato familiar. Eduardo se agachó y lo abrió con cuidado. Dentro encontró una caja de madera ornamentada, cubierta de polvo y telarañas. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Al abrir la caja, encontró cartas manuscritas, fotografías en sepia y un medallón antiguo con las iniciales de su familia. Cada carta contenía palabras que hablaban de amor, sacrificio y esperanza, escritas por su madre y su hermano. Una de las cartas, cuidadosamente doblada y amarillenta por el tiempo, estaba dirigida a él. La leyó con la voz temblorosa. Mi querido Eduardo, algún día comprenderás que el hogar no se construye solo con paredes y techos, sino con amor, recuerdos y sacrificios silenciosos. Nunca olvides de dónde vienes, porque allí está tu verdadera riqueza. Eduardo sintió que algo dentro de él se quebraba y al mismo tiempo se abría. Nunca antes había entendido la magnitud de lo que había perdido persiguiendo dinero y éxito. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos mientras recordaba a su madre fallecida, a su hermano desaparecido y a la inocencia que alguna vez perdió en aquel hogar. Carla, preocupada, se acercó y le preguntó si estaba bien. Pero Eduardo solo podía murmurar. Nunca supe lo que tenía hasta que quise destruirlo. A medida que la noche caía, Eduardo decidió quedarse en la casa esa noche, algo que nunca habría imaginado. Sí, sentó en el suelo del salón, rodeado por los objetos de su infancia y comenzó a leer cada carta, a examinar cada foto y a sostener el medallón con un tembloroso apretón de manos. Cada hallazgo lo hacía replantear su vida, sus prioridades y el significado de la verdadera riqueza. Sin darse cuenta, el millonario que había vuelto con la intención de destruir, su pasado ahora se encontraba atrapado en un viaje de autodescubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Y mientras la luna iluminaba las viejas paredes, Eduardo hizo una promesa silenciosa. No permitiría que su legado familiar se perdiera, no por el dinero ni por la fama. En ese momento, el destino le había dado una segunda oportunidad y él estaba listo para aceptarla, aunque aún no sabía exactamente cómo. Suscríbete al canal para no perderte la continuación de esta historia que cambiará la vida de Eduardo por completo. A la mañana siguiente, la luz del sol atravesaba los grandes ventanales rotos, iluminando los restos de muebles cubiertos de polvo. Eduardo despertó con una mezcla de inquietud y esperanza, decidido a explorar cada rincón de la casa, antes de tomar cualquier decisión sobre la demolición. Con cada paso, los recuerdos parecían cobrar vida. El antiguo escritorio donde su padre le enseñaba matemáticas, la cocina donde su madre preparaba pan recién horneado, y el árbol en el jardín donde él y su hermano escondían sus secretos. Al llegar al desván, algo en el suelo llamó su atención, un baúl antiguo con candado. Su corazón se aceleró. Sabía que allí dentro podía haber algo importante. Con esfuerzo, logró abrirlo y dentro encontró un diario que pertenecía a su abuelo, fundador de la familia. Cada página relataba luchas, sacrificios y decisiones difíciles, que habían asegurado que la familia prosperara a lo largo de los años. Eduardo comenzó a leer en voz alta, y las palabras parecían hablarle directamente al corazón. El verdadero tesoro no está en el dinero que acumulas, sino en los recuerdos que creas y en el amor que compartes. Protege la memoria de tu familia y aprende a valorar lo que tienes antes de que sea demasiado tarde. Entre las páginas también encontró mapas antiguos de la propiedad,
con indicaciones de un pequeño sótano secreto que él nunca había notado. Movido por la curiosidad, bajó cuidadosamente las escaleras y descubrió un espacio oculto donde su abuelo guardaba valiosas reliquias familiares, fotografías, medallas, documentos históricos y cartas que contaban la historia de generaciones enteras. Eduardo se dio cuenta de que lo que estaba a punto de destruir no era solo una casa, sino el corazón de toda su historia familiar. En ese momento, comprendió que su búsqueda de riqueza había cegado su visión y que había olvidado lo que realmente importaba. Con lágrimas en los ojos, decidió que la demolición no podía continuar. En lugar de eso, planeó restaurar la casa, convertirla en un lugar donde pudiera honrar la memoria de su familia y transmitir los valores que había olvidado. Llamó a los constructores y canceló el proyecto de demolición. En su lugar, comenzó a organizar una restauración que preservara cada rincón, cada objeto y cada historia que la casa guardaba. La noticia se difundió rápidamente en el pueblo, y antiguos vecinos comenzaron a visitar la casa para compartir sus recuerdos y ayudar en la restauración. Eduardo sintió un profundo sentido de comunidad y pertenencia que nunca había experimentado. Con el tiempo, la casa se convirtió en un museo familiar y un lugar de encuentro para nuevas generaciones. Eduardo comprendió que su verdadero éxito no residía en la acumulación de riquezas, sino en preservar y honrar su legado, y en compartir amor y recuerdos con quienes le rodeaban. Mientras observaba la casa desde el jardín restaurado, con los primeros rayos de sol iluminando las paredes renovadas, Eduardo sonrió con gratitud. Aquella casa, que alguna vez estuvo a punto de desaparecer, ahora se había convertido en un símbolo de su transformación personal, de su conexión con su pasado y de su compromiso con el futuro. Y así, un hallazgo inesperado cambió no solo su vida, sino la historia de toda su familia, recordándole que a veces, lo que creemos insignificante puede tener el poder de redefinir nuestro destino.